CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Muy buenos días, soy Luis Laínez, subjefe de información de la prensa gráfica en sustitución de William Meléndez. Hoy es martes 22 de mayo. Vamos a hacer una entrevista ahora con Rodrigo Contreras Teos, que él es el presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria del Transporte. Rodrigo, sea bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar esta mañana sobre las negociaciones que se están haciendo en Casa Presidencial sobre el tema alrededor del subsidio. Muchas gracias a los que nos siguen a través de la prensagráfica.com y a través del canal 95, 25 en señal abierta, 95 en cable, a las 9 de la noche. Pueden enviar sus preguntas a través de Twitter, al usuario @llaínez_lpg y al correo llaínez@laprensagráfica.com. Vamos a entrar de entrada hablando sobre esta negociación de ayer en la Casa Presidencial, don Rodrigo, especialmente esta parte donde hemos escuchado que se va a crear un nuevo fondo para víctimas de tránsito que será recargado en la tarjeta de circulación. Háblenos en qué consiste este fondo para víctimas. Sí, quizás antes de eso agradecerle a la prensa gráfica y a usted por la invitación y también mencionarle a los transportistas de que se han logrado dos cosas importantes ayer antes de esto del fondo, y es el pago de la compensación atrasada. Es decir, nosotros a estas alturas tenemos tres meses, pero se van a pagar dos, que son los que están más atrasados, y se empiezan a pagar entre jueves o viernes o más tardar el lunes. Y lo otro es parar un poco los embargos del banco hipotecario mientras salgamos de esta crisis, de esta negociación. Ahora, con lo que usted me pregunta, fíjese que nosotros no conocíamos esta situación, solo se nos había conversado, pero consideramos de que si se da puede ser un buen proyecto porque es un fondo para la modernización del transporte colectivo, que es lo que todos hemos estado esperando. Es la expectativa que se ha tenido por parte de la población, por parte de los gobiernos, por parte de muchos transportistas y, por qué no decirlo, por parte de los mismos usuarios. Entonces, el financiamiento de este fondo para modernización saldría de cubrir o generar lo que se llama el seguro para cubrir accidentes de tránsito, del daño a personas en accidentes de tránsito. Entonces, como no tenemos el detalle, no podría yo aquí, digamos, decirle a ustedes cuáles son las diferentes tarifas que va a tener esto, pero sí es un cumplimiento que es necesario hacer porque está en la ley, hay que cumplir la ley, ¿verdad? Y se ha venido prorrogando y prorrogando esto de los seguros, y aquí está una oportunidad para lograr dos objetivos. En primer lugar, ver esta situación de cubrir el compromiso que se tiene con respecto al marco legal en materia de seguro, pero también ver un poco algunos componentes de modernización del transporte, de seguridad vial, de atención a daños a terceros, de capacitación, de crear escuelas de capacitación, etcétera, etcétera. Entiendo que será bueno, ayer a la salida de la reunión decía el viceministro de Transporte, Nelson García, que iba a ser cargado las tarjetas de circulación, es decir, tanto para particulares como para los mismos transportistas. Y este recargo tampoco fue muy contado en detalle. No fue contado en detalle, es decir, se nos hizo una presentación, pero vamos a hacer, digamos, unas reuniones ya de trabajo con el viceministro para también nosotros exponer nuestras inquietudes. Podrían haber cambios, hay que, digamos, algunas cosas que ajustarlas, hay que ver números también, y eso se quedó ayer que lo íbamos a continuar, pero sí algo bien importante es que se dijo allí que es necesario hacerlo lo más pronto posible, es decir, no demorarlo mucho, por dos razones. Primero es para ver qué cosas, si le convienen al transportista, le van a paliar esta situación y le van a permitir ver una visión estratégica de largo plazo, y también ver el futuro
Sí, del corto plazo, al futuro inmediato. En ese sentido, hemos dejado, digamos, allí una meta de corto plazo para hacer este trabajo de análisis, de propuestas, contrapropuestas, para ver cómo, si este plan, este proyecto se desarrolla, que lleve el concurso y la participación de los transportistas. Pero este compromiso del gobierno de decir que van a pagar los meses atrasados, o sea, siento que es un logro que es como muy obvio, es decir, el gobierno estaba comprometido a pagárselos, pero lo consideran como algo que han conseguido de esta negociación. Bueno, es que fíjese que todo esfuerzo en procura de aliviar la situación crítica del transportista creo que es válido. Es decir, este atraso nosotros lo veíamos como un problema serio porque ya no se puede pagar la factura del combustible, lo de los repuestos, las llantas, entonces el transporte en sí y el transportista estaba en una situación muy crítica. Es decir, porque si no tenemos para funcionar, ¿cómo vamos a seguir dando el servicio? Entonces, este atraso habría que buscarle una salida. Entonces, a base de negociación, a base de presión, digámosle así, se logra de que esto se meta en este préstamo de los 100 millones que le han autorizado al gobierno, y de ahí se sacan alrededor de unos 19 millones para salir de este atraso. Entonces, aunque usted tiene toda la razón, esto es un derecho ganado, tenían que hacerlo, pero ¿cuándo? Es la situación. Cuando viniera a darse eso, digamos, allí otros 3 meses más, entonces habría colapsado el transporte. Entonces nosotros lo pusimos como punto fundamental, que esto tenía que buscársele una solución. Pero en el caso, digamos, son 2 meses los que van a cancelarles. ¿Cuántos van a quedar pendientes todavía? Ya quedaría, si estamos hablando de que esto a más tardar es el lunes, entonces estaríamos hablando que queda pendiente el mes de abril. Y el mes de abril tendría que salir del ingreso normal de Cotrans y del plan financiero que tiene para este futuro, digamos, los futuros meses del año. Ya tendría que pagarse a finales de este mes o a más tardar a principios del otro mes, el mes de abril. ¿Con cuántos meses de atraso ya le genera crisis al sector? Mire, tal es la situación que con 1 mes, 2 meses ya es una crisis, porque en ese caso nosotros estaríamos pagando la factura del gobierno, y eso creo que además de la problemática que tenemos, que no es rentable el sector, que los precios no solo de los combustibles, sino que también estamos hablando de todo lo que compete o está inmerso en la canasta básica de costos de operación del transporte. Entonces, si ya eso es crisis, entonces los atrasos vienen a sumarse a esa crisis de liquidez, de falta de financiamiento, de el pago de los compromisos de corto o de cortísimo plazo. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar en unos momentos, vamos a seguir en el siguiente bloque hablando sobre el subsidio de los buses, cómo se ha ido manejando y si hay la posibilidad de recortarlo al 50%. Ya regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Muchas
Muchas gracias por seguir con nosotros. Soy Luis Laínez, subjefe de información en sustitución de William Meléndez, y estoy entrevistando a Rodrigo Contreras Teos, presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria del Transporte, CACIT. Como les decía anteriormente, vamos a tocar en este bloque el tema del subsidio. Don Rodrigo, hay una propuesta del gobierno, y que lo han dicho diferentes voceros, desde el viceministro, el ministro, el presidente, de reducir el subsidio al 50%. Si ha habido problemas con el sector, con este atraso de lo que se les pagaba completo el subsidio, ¿qué va a pasar si les recortan a la mitad del subsidio? Sí, hay ese problema que usted dice, y que todavía está, el atraso, pero es que también el otro problema es que nosotros estamos planteando, habíamos presentado una propuesta que no se le había dado respuesta, es decir, la propuesta es para lograr la rentabilidad del sector. Entonces, contrario a eso, el presidente Funes, es decir, no tomando en cuenta que tenía que darle respuesta, digamos, de alguna manera a ese tema que es la rentabilidad del sector, y que el presidente Funes, antes de asumir la presidencia, antes de ser electo, alrededor de 12 días, se comprometió en un documento que firmó con nosotros los transportistas a garantizar la rentabilidad del sector. Entonces, no le habíamos dado respuesta a esto, pasó más como mes y medio, y resulta que él salió con esta posición. Es decir, nosotros lo que tomamos en cuenta es de que tenemos a un secretario de Asuntos Estratégicos, una persona muy responsable, una persona con mucha voluntad para resolver el problema del transporte, pero por otro lado él salió diciendo que tenía estas medidas que le habían sugerido o le habían planteado el gabinete económico o me imagino que algún grupo de técnicos. Entonces, bueno, pero, fue una promesa que le hizo el gobierno al Fondo Monetario Internacional como parte de la focalización de los subsidios. Sí, el compromiso va más allá del gobierno. Y que salido de esta recomendación, le dedican como una dedicatoria especial al transporte, de que a él se le iba a reducir, a ese sector específicamente. Y usted sabe de que, por los datos que usted mismo maneja, que hay más de 400 millones como monto de erogación de subsidios, y que, digamos, hay otros subsidios que no se han focalizado bien o que no están focalizados. Es decir, el problema del gas es serio. El mismo ministro de Economía, él salió hace algunos días diciendo de que él mismo no tiene necesidad de subsidio y está subsidiado, y que hay miles de salvadoreños como él que están subsidiados. Nosotros estamos de acuerdo de que se focalice el subsidio y que llegue a aquellas personas que más lo necesitan. El subsidio es para eso, por eso se llama subsidio, pero que no se le esté entregando a quien no lo necesita. Y en el transporte colectivo, las personas que abordan la unidad de transporte es el 85% de la población más pobre que no tiene otro medio de transporte. Entonces, ahí está la focalización. Entonces, pero con la tarjeta prepago, con este proyecto que vamos a implementar, puede facilitar de mejor manera la focalización. Y si lo focalizan, qué bien, porque entonces no nos liberalizan la tarifa y nosotros cobraríamos la tarifa técnica, no la tarifa política, y por lo tanto el gobierno podría focalizar esos subsidios. Entonces, nosotros estábamos negociando por un lado y vimos que no era muy coherente ni congruente que apareciera otra posición diferente. Entonces buscamos a la Asamblea Legislativa, porque es la Asamblea Legislativa a la que le compete la reforma legal, y esto está en un decreto legislativo en donde ya está autorizado esta compensación para todo el año. Entonces, al buscar a la Asamblea Legislativa, yo quiero felicitar a las diferentes fracciones, la del Frente, la fracción de Arena, la de Gana, la de Concertación Nacional, que es las que hemos abordado, y nos han ofrecido su apoyo y que no van a dar su voto para reducción de este subsidio, porque no se le ha buscado otras alternativas al transporte. Entonces, si le buscamos alternativas, naturalmente que tiene que haber cambios, pero si no hay esas salidas, entonces mal haríamos en hundir más al transporte. Claro. Ese es el punto. Y en el caso, por ejemplo, en el pasado, el gobierno anterior de Tony Saca les había quitado incluso, el anterior, el de Francisco Flores, había cortado incluso el subsidio, o sea, lo dejó sin subsidio. Luego fue el anterior gobierno, el de Tony Saca, el que reactivó el subsidio. En este caso, ¿cómo es que podemos, y el gobierno de Funes que lo ha mantenido, cómo podemos entonces
¿Cómo pueden volver a operar sin subsidio? ¿Es viable esa posibilidad? No, no es viable, porque en aquel entonces yo no estaba en transporte en ese momento, pero lo que comentan es de que se le puso precio tope al diésel, que es una alternativa. Es decir, negociado ese precio tope al diésel, pues puede ser una alternativa. Pero fíjese que, corriendo un poco, Luis, en el gobierno de Tony Saca le bajaron 5 centavos la tarifa en una medida eminentemente populista. Pero en este gobierno, al nomás entrar, nos rebajó el subsidio. Nos pidió él una rebaja de 800 a 500, una rebaja bastante drástica en los autobuses. Y lo mismo hizo una rebaja drástica en los microbuses, que fue de 400 a 250. Entonces ya hubo, digamos, ciertas acciones que fueron bastante lesivas al transporte colectivo. Y se nos dijo en ese entonces, si estamos hablando por ahí por el mes de julio del año que asumió el gobierno, que en enero se iba a volver a poner la cantidad para que le diéramos un compás de espera, porque había encontrado las arcas vacías. Esa es la justificación que nos dio. Y ahora están más vacías. Y ahí están más vacías. Pero resulta que en enero no hubo ni siquiera una revisión. Ya sea que nos dijeran, miren, seguimos vacíos, pero discutamos las tarifas porque nos había quitado los 5 centavos del gobierno anterior, pero no hubo nada de eso. Entonces se dejó aquello a la inercia, al abandono, esperando que se llenen las arcas. Esperando que se llenen las arcas. Es como aquella famosa teoría del vaso lleno, el rebalse. Y la gente se queda esperando el rebalse, pero el rebalse siempre es para otros. Claro. Sí. Pero entonces, el caso, por ejemplo, esto que le estaba diciendo de la reducción, no hay, digamos, viabilidad si no va acompañado de este tema del tope al diésel. O, por ejemplo, una tarifa preferencial para el sector, no sé, algo de esto, no ha surgido de ningún modo. Le voy a explicar ahorita algo que ha salido como una medida, no transitoria, sino como un puente para ir avanzando hacia metas superiores. Pero con la pregunta que usted me hace, ninguna empresa, Luis, puede operar con pérdidas. Y si esa empresa, digamos, se le suben los costos porque la materia prima subió, la mano de obra subió, los servicios básicos han subido, la energía eléctrica, va a subir el precio porque le aumentó su costo de operación. Claro. Tiene que tener una rentabilidad. Pero el problema de nosotros es que compramos todo en un mercado libre, pero vendemos en un mercado regulado. Entonces, necesariamente tenemos que discutir con el gobierno cuál es la situación, cuál es la política y qué es lo que vamos a negociar. Por eso es que nos ven ustedes constantemente negociando. Si a nosotros nos permitiéramos cobrar lo que deberíamos de cobrar, otra cosa sería. Pero como este es un servicio de interés público, que la obligación de darlo es del Estado, es del gobierno, pero los operadores son privados. Entonces ahí está una situación. Mire, nosotros creemos de que hay salidas. Digamos, anoche se habló también de una salida que puede ir poco a poco creando un nuevo mercado, o que la gente vaya percibiendo que hay cambios en el transporte colectivo. Usted sabe de que si usted llega a un restaurante y en el restaurante lo atienden bien a usted y a su familia, entonces a usted no le cuesta o no le pesa pagar un poquito más porque ha sido mejor atendido. Entonces se está creando, digamos, pues se nos presentó ayer la idea de crear dentro de las rutas un servicio especial, exclusivo, que lleve seguridad, seguro, que lleve una unidad nueva, moderna, un nuevo conductor del transporte que tenga otro perfil, otra forma de trato para el usuario, otras paradas especiales para el transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hay que afinarlo. Retomamos ese punto en el siguiente bloque para poder hacer una pausa. Ya regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte.
Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Buenos días, gracias por seguir con nosotros. Soy Luis Laínez, su jefe de información de la prensa gráfica en sustitución de William Meléndez. Estamos hablando con Rodrigo Contreras Teos, es el presidente de CACIT, de la Cámara Salvadoreña de la Industria del Transporte. Hace unos momentos nos estaba hablando sobre una propuesta de, creo que es recrear el servicio especial que en algún momento hubo, o un servicio preferencial, pero que ahora con nuevas características, como más modernas las unidades, seguridad, etcétera. Denos más detalles de esta propuesta. Sí, fíjese que voy a empezar por decir una frase muy importante que a mí me gusta mencionar en estos casos, y que para lograr resultados diferentes no debo continuar haciendo lo mismo. Si sigo haciendo lo mismo, logro los mismos resultados. Entonces, por lo tanto, ha salido la idea de desarrollar un proyecto en el cual poco a poco vayamos cambiando, ofreciéndole, digamos, al usuario actual o a un nuevo tipo de usuario un servicio de transporte colectivo selecto, exclusivo, con otras características, y que él por ese tipo de servicio diferente esté dispuesto a pagar otra tarifa. Entonces, de tal manera que este servicio, que hace falta discutirlo, Luis, es decir, hay que, como decía anteriormente, crear talleres. Nosotros pensamos de que la gente va a percibir que hay un cambio y que puede pagar un poco más por ese servicio. ¿Qué podría tener? Unidades nuevas. Es decir, no se va a admitir que este servicio se siga dando con unidades antiguas o que se renueve. Unidades estamos diciendo del año. ¿no? Del año. Y que tengan un vencimiento, de decir, su caducidad, su antigüedad puede ser de 5, 7, 8 años. Pues, eso hay que discutirlo. Pero también que la gente vaya segura, que tenga un seguro, que el conductor tenga otro perfil, otra preparación, una persona uniformada, que si es posible lleve aire acondicionado, que tenga otras paradas especiales para esta unidad, y que el nuevo usuario o el usuario actual que quiere abordar esa unidad sepa de que allí hay dos servicios. En la ruta X hay dos tipos de servicios y que alternamente va a estar esperando una o la otra unidad. Entonces, por lo tanto, creemos que son como salidas que se le pueden ir dando al transporte. Nosotros pensamos que es necesario hacer un cambio, un salto de calidad. No podemos continuar lo mismo. No, Rodrigo, y eso no es como reactivar, como decía al principio, una idea que ya hubo en los 90, de tener un servicio especial. Me acuerdo que la 42 tenía ese servicio preferencial. Compraron unos autobuses Nissan y en efecto iban con aire acondicionado, los motoristas iban uniformados, pero poco a poco eso se fue descuidando y al final eran los mismos buses, o sea, ya por el uso quedaron viejos y ya como chatarra. ¿Qué va a ser de diferente en esta ocasión que esa vez, si se llega a dar esta propuesta, verdad? Bueno, dicen que se fue degenerando y eso se perdió el objetivo inicial, ¿verdad? Pero las experiencias es para aprender y para no volver a cometer los mismos errores, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, se habló el día de anoche de eso, y que se crea algo nuevo, novedoso, pero con los controles, las regulaciones apropiadas para que no se vuelva a dar esto. Fíjense que, por ejemplo, yo tengo la experiencia en una cooperativa de transporte de turismo que a nosotros no nos permiten tener unidades más de 5 años. Claro, no quiero decir que este va a ser el caso, pero es un ejemplo. Y cuando uno va a renovar, se sabe que para ese tipo de servicio la unidad no debe pasar de esa cantidad de años, entonces ya no tiene el derecho. Es igual que ahorita, Luis, que usted quiere ir a matricular una unidad en transporte colectivo y que ya sobrepasó los 20 años, ya el sistema se lo aborta, ¿no? Claro. Ya no puede hacerlo. Bueno, pero estamos hablando de un proyecto que es nada más, es un proyecto, ¿verdad?
Pero en el caso de las unidades que están en el servicio, ¿cuál es el compromiso del sector? Porque el subsidio que le cuesta a los usuarios del transporte privado, ¿verdad? Porque cada vez que pagan la gasolina hay un recargo, y que sirve para como solidariamente al que no tiene carro, ¿verdad? Para poder bajar el pasaje. No vemos, digamos, los compromisos que ha habido, es decir, siempre hemos oído, se les va a dar subsidio, van a haber mejoras en los autobuses, va a haber mejor trato, pero vemos lo contrario, pues. Mire, yo no puedo tapar el sol con un dedo, Luis. Tenemos bastantes falencias que hay que corregirlas, todos lo sabemos. Es decir, debemos de darle un mejor trato al usuario, porque nuestra misión, nuestra razón de ser es dar un servicio de regular o buena calidad, y en muchas veces no se da. Sin embargo, quizás un pensamiento de Confucio venga en este momento a ser importante decir que si ya sabes, dice él, lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Entonces, si ya sabemos que tenemos que hacer esos cambios, si la ciudadanía, el usuario nos está diciendo que no está satisfecha con eso, y a él nos debemos, entonces tenemos que hacer ese cambio. Entonces, con su pregunta, nosotros estamos dispuestos a ir cambiando si se nos generan los incentivos empresariales apropiados. Ayer mismo planteamos que hay unas medidas que se están dando en el gobierno que no van en ese sentido de crear incentivos empresariales. Una de ellas es que en Hacienda, y por unos mecanismos que no son los más lógicos, ahora se le está volviendo a poner el IVA cuando el transporte estaba exonerado del IVA. ¿Por qué estaba exonerado del IVA cuando adquiere una unidad nueva? Porque nosotros no podemos trasladar el IVA al usuario. Es decir, es el último consumidor, sin embargo la tarifa está regulada y por lo tanto no podemos trasladar el IVA. Entonces, ese punto es un incentivo empresarial. Es decir, y eso era un retroceso. Ayer lo dijimos y el secretario de Asuntos Estratégicos dijo de que él se iba a encargar de que eso no operara. La otra situación, Luis, es que se nos ha mencionado mucho los préstamos de Brasil. Entonces, con la tarjeta prepago, eso va a ser posible de generar, digamos, unas líneas de financiamiento que sean atractivas para el transportista, para que también le entre al cambio de las unidades por unidades nuevas. Pero también este fondo de modernización. Ahí mismo se pueden crear líneas de financiamiento, porque precisamente su objetivo, y hasta su mismo nombre lo dice, fondo para la modernización del transporte. Entonces, todo eso se habló ayer, hay que darle taller, como les repito, hay que afinar muchos datos, pero ya está, digamos, el propósito, ya está la idea, ya está la voluntad de realizar eso. Hay otras cuestiones que se han platicado en esto. Don Rodrigo, si quiere, vamos a hacer una nueva pausa, ya vamos a regresar y vamos a retomar estos incentivos que se hacen falta para el sector. Ya regresamos. No, gracias. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Gracias por continuar con nosotros en la prensagráfica.com. Don Rodrigo Contreras Teos, el presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria del Transporte, nos está hablando sobre las negociaciones que hay con el gobierno. Y hay una parte muy importante y que él nos estaba diciendo, que es el tema de los incentivos. ¿Qué tipo de incentivos hay, además de los temas de las líneas de financiamiento que se han ofrecido para
la compra de buses de Brasil, que se habló en su momento. No sé si esa parte sigue en proyecto en el gobierno o ya alguien ha tomado alguna de estas líneas, con Bandesal, por ejemplo. Sí, mire, Albert Einstein dice que el mayor peligro en tiempos de turbulencia no es la turbulencia, sino que es el abordarla o tratarla con la lógica de ayer. Es decir, nosotros no queremos ya seguir con esa lógica de que si me da un poco más de subsidios, y que no se le puede aumentar a la tarifa, de que si vamos a hacer tal acción en contra del gobierno, esas cosas deben de apartarse para buscarle una salida más inteligente, digamos, y de futuro, y de una visión estratégica. Dentro de eso hemos planteado los incentivos empresariales. Y dentro de ellos, algo bien fundamental que yo veo es el tema o el concepto de la chatarrización. ¿A qué le hemos llamado chatarrización? Que ya existe en otros países, dicen, inclusive en países avanzados, en el sentido de que sale de circulación una unidad, esta unidad ya no tiene ningún beneficio y puede ser que el empresario quiera, digamos, cambiar su unidad antes de que se cumpla la vida útil, porque a lo mejor esa unidad ya está deteriorada totalmente antes de su vida útil, pero no le encuentra... Eso. No, sí, exacto. Entonces, no lo hace porque tiene el problema de no tener la capacidad de pago para dar una prima, que a veces las primas son elevadas. Entonces, en este se va a generar un fondo para, digamos, darle al empresario la prima para que vaya a sacar esa unidad nueva. Y además, vamos al encuentro con unas líneas de financiamiento apropiadas, con unos 2 o 3 puntos abajo de lo que tiene, digamos, el banco hipotecario o la banca que está en el sistema. Entonces estamos generando una motivación o un incentivo para que esta persona diga, me conviene meterme a esto, ¿verdad? Porque si voy, y si le agregamos que, digamos, ya sea para renovar unidades en el servicio ordinario o para poner unidades en ese servicio que le mencionaba yo, ya más especializado, para ambos propósitos serviría este incentivo que le estoy mencionando, ¿verdad? Ahora bien, fíjese que hay un tema que no lo hemos tocado, Luis, y es el de la competencia ilegal. Es decir, nosotros no podemos estar hablando de generar o de crear o de construir un nuevo transporte colectivo en el país moderno que le dé mejor servicio al usuario si a la par estamos no solo eliminando o evitando la competencia ilegal, sino que la estamos fomentando, la estamos apoyando con intereses de los políticos, de ciertos diputados, intereses que a veces hay entre la misma, digamos, gente que trabaja en el gobierno, de favorecer por X razones. Usted se acuerda que hubo un candidato presidencial reciente de que hizo hasta un evento masivo donde distribuyó como 1.500 permisos para pick-up. Entonces los pick-up ya a nivel de Centroamérica ya no son la opción para el usuario del transporte colectivo. Ha quedado sí en la ley como un transporte excepcional para aquellos cantones donde no llega transporte colectivo. Entonces nosotros, pero no solo es el pick-up. Pero igual se ve en San Salvador, en la zona metropolitana. A eso voy. Mire, de aquí del lado de Apopa hacia San Salvador hay alrededor de 150 pick-up. Entonces, ¿cómo es posible que estemos creando una tarjeta prepago, que estemos incentivando para que haya cambios de unidades y un nuevo transporte, líneas especiales, si a la par va a pasar un pick-up repleto de gente con el peligro que eso tiene y de totalmente inseguros y haciéndole una clara y, digamos, letal competencia ilegal al transporte que está queriendo resurgir? Entonces hemos tratado eso y van a haber reformas muy profundas porque yo tengo bastantes rutas en Casit que me dicen, mira Rodrigo, si vos poder decirle a la gente que nos quiten esta competencia ilegal de aquí, que ya me tiene totalmente absorbido, ya no puedo salir adelante, que se olviden del subsidio, Rodrigo me dice, que se olviden, si con lo que tengo salgo, pero que me la quiten. Pero mire, pero el caso, por ejemplo, si existe este transporte ilegal de competencia y se llenan tanto los pickups porque se ven así llenos esos pickups, varias razones, es decir, imagino que es mucho más barato que el pasaje que le cobra a la gente. Hay unos que son pickups nuevos, pero hablo de esos que parecen camioncitos, ¿verdad? Pero hay otros que son muy viejos. Anoche en el Boulevard del Ejército, por ejemplo, veía uno muy viejo transitando de oriente a poniente,
o sea, y llevando gente, ¿verdad? Fíjese. Es decir, dan servicios, perdón que le interrumpa, dan servicios que los buses no dan, o sea, a esa hora los buses ya no estaban funcionando, pero estaba ese pick-up. No sé si se tendrá que ver porque ofrecen servicios que no dan los buses y porque cobran menos. Es que mire, es cuestión de ordenar las cosas, Luis. Yo pienso de que cada cosa tiene su necesidad, su oferta y su demanda, ¿va? Es decir, hay cantones, como le digo, con donde no hay servicio. Allí es válido que haya este tipo de servicio de transporte, pero también hay horarios donde no los está atendiendo el transporte colectivo, pero estamos hablando de eso, de esos horarios nocturnos, pero hay un tipo de servicio que se da, que se puede crear de un transporte colectivo de determinadas horas a determinadas horas, inclusive con una tarifa específica, ¿verdad? Porque ya es peligroso, lo que fuera. Es cuestión de ordenarnos, no de desordenarnos. Cuando usted ve estos picas totalmente llenos, por un lado es que les cobran tarifa tal vez más barata, pero por el otro lado, sin que la gente tome en cuenta que es más inseguro. Pero por el otro lado está de que este pica puede meterse por todos lados. Es decir, usted mismo me acaba de decir que los ve por el centro, los ve por determinados lugares, y entonces quiere decir que este pick-up que anda, digamos, por donde él quiere, haciendo los desórdenes que él quiera, entonces tiene una ventaja sobre el transporte colectivo. Entonces le puede decir a la persona, mire, yo la llevo hasta la propia entrada al mercado central, yo la llevo a tal parte, yo la llevo a tal otra parte. Entonces, ¿qué hace con esto? Un desorden, una saturación, y usted se encuentra en el centro sobresaturado por este tipo de transporte. ¿Va? Pero también están los buses amarillos. Esos buses amarillos que usted ve que a veces están parqueados en algún lugar y que dicen que solo son para trasladar o a empleados del gobierno o a ciertas empresas, no es cierto. Ellos van en la carretera y van haciendo competencia ilegal o desleal al transporte normalmente establecido. Claro. Los buses escolares. Hay una proliferación en Oriente, por ejemplo, ayer se dijo que hay una sobresaturación de buses escolares, entre comillas. Es decir, porque esa unidad, ese microbús, no solo traslada al que le está pagando por mes, sino que viene y se dedica a trasladar al usuario normal de transporte colectivo. Es decir, hay que ordenar el transporte. Para eso, digamos, nosotros estamos luchando, pero también queremos que se aproveche la tecnología, pues, es decir, la tecnología para establecer mejores controles a la policía, las reformas legales que tienen que haber en esto, porque el transporte ha estado como abandonado en todo ese aspecto, es decir, ha estado como a la deriva. Claro. Vamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Muchas gracias por seguir con nosotros a través de la prensagráfica.com, también a los que nos van a ver esta noche en el canal 2595 por cable. Envíe sus preguntas a llaines@laprensagráfica.com o al usuario de Twitter @llaineslpg. Con don Rodrigo Contreras Tejos estamos hablando del transporte y ahora le quiero preguntar sobre el sistema de transporte del área metropolitana de San Salvador, el CITRAMS. ¿Ha estado presente el CITRAMS dentro de las negociaciones que tienen con el gobierno o es algo que, como todos hemos escuchado, siguen atrasos? Lo que pasa es que en la mesa
se creó una empresa que se dedicó directamente para acelerar y profundizar en el proyecto de la tarjeta prepago. Se llama Cipago. Y hemos estado abocados allí y el Citran, si bien es cierto, está en la agenda y se ha presentado tal vez en una forma bastante general y se nos ha dicho que es voluntad de este gobierno que el Citran sea, digamos, un proyecto de nosotros, los operadores actuales del transporte, pero no se nos ha dado mucha información, tenemos solo aspectos muy generales. Quisiéramos sí saber más detalles sobre esto porque el transportista, algunos que están con deseos de ver de qué se trata y cómo incorporarse a él, y otros porque se sienten el temor de si van a ser desplazados, si van a tener algún problema. Entonces sí pediríamos que uno de los proyectos que le dediquemos bastante tiempo de aquí en adelante sea el Citran, por dos razones. Primero, porque se nos ha dicho que nosotros vamos a ser, digamos, los propietarios de este proyecto, nosotros lo vamos a operar, aunque sea, digamos, subcontratando a empresas especializadas en ellos, porque no tenemos el know-how, no tenemos la expertise en esto, pero que podamos desarrollar un trabajo un poco ya más específico, más detenido, más detallado. Y porque hay gente que necesita saber esto para saber cómo va a enfrentar la situación, porque pueden haber rutas alimentadoras, pero también rutas que van a ser impactadas debido a que van a tener casi el mismo recorrido, ¿va? Todos esos detalles hay que verlos. Porque de hecho el plan es que la rieta central del Boulevard del Ejército va a desaparecer para hacer un carril específico para este Citran. Pero solo en esas rutas, o sea, en el Boulevard del Ejército transita una cantidad de rutas que tendrían que desaparecer o llegar hasta Soyapango, que es donde va a estar la terminal del Citran. ¿Sabes? A eso me refiero, es decir, si se va, digamos, a definir otros recorridos para estas rutas, va a direccionarlas para otros lugares, otras necesidades, si van a tener un impacto económico y ese impacto económico va a ser de alguna manera evaluado y también resarcido para estos empresarios, es una serie de aspectos que hay que verlos porque usted sabe, Luis, que en todo proyecto nuevo hay impactos positivos e impactos negativos, ¿va? Es decir, a qué población se va a favorecer con esto, pero también va a haber una población o van a haber afectados que hay que ver también la situación de ellos. Entonces todo eso lo vamos a discutir, creo que es un proyecto interesante, es parte de la modernización, es parte de un salto de calidad, ya Guatemala lo ha hecho, bueno, Fomilenio y una serie de empresas, Curitiba, Transmilenio, sí, exacto, corrijo, Transmilenio, estamos hablando de Chile, en Brasil varios proyectos de estos, también, ¿no? Colombia, y ya no se digan los países desarrollados de Europa y de Estados Unidos, pero digamos nosotros quisiéramos dar ese salto de calidad, acompañar este proyecto, pero con más información, con más discusión y con más negociación. Ajá. Y entonces no hay detalles, es decir, no hay forma, o sea, lo que hemos sabido públicamente es que se ha trazado la construcción, el proyecto, o sea, hemos visto gente tomando medidas en el Boulevard del Ejército, pero no hemos visto mayor obra, es decir, la última gran obra que se ha hecho alrededor del tema es la bóveda que va a estar donde se va a instalar la estación, que iba a ser el parque de Soyapango, pero que luego de eso quedó el proyecto quedó fuera porque se va a dar para la terminal del Citran. ¿No se les ha comunicado algún otro proyecto sobre eso entonces? Mire, esa información sí la tenemos, ¿verdad? Pero como le vuelvo a repetir, bastante general y queremos entrar en el detalle porque hay que presentar una propuesta al gobierno de parte de los transportistas y en eso estamos y por eso a través de este medio estamos pidiendo de que a ese proyecto le dediquemos toda la atención por todos los factores y aspectos que le he mencionado, ¿va? En primer lugar porque es un proyecto de país que es algo importante para la modernización del transporte colectivo y si vamos a participar nosotros, pues lo que menos podemos hacer es estar en una mesa discutiendo esto. ¿No les implicaría eso asociarse, crear empresas? No sé si todas las rutas de la zona pertenezcan a la misma gremial, pero los obligaría a asociarse. Es correcto lo que usted dice, precisamente estamos planteando de que al igual como creamos la empresa para manejar o administrar la tarjeta prepago, que se llama Cipago, de igual manera se debería crear otra empresa
con objetivos bien claros, con estrategias bien claras y con una visión de largo plazo para este proyecto y para todo lo que deriva o para todo lo que, digamos, pueda suceder en el futuro en cuanto a proyectos similares a estos o complementarios. Entonces sí es necesario crear una empresa, pero para ello primero hay que tener los insumos, hay que tener el material, hay que tener la información para venderlo a los transportistas, porque yo no puedo llegar a vender algo que no lo conozco muy bien, ¿va? Pues Entonces, por lo tanto, debo conocerlo bien para poder vender ese producto, ese proyecto y que la gente lo entienda y lo pueda hacer propio. Y está el tema de qué van a hacer con los otros buses, ¿verdad? Que me decía que no hay no hay un plan claro para saber dónde se van a redireccionar, porque, digamos, podría ser que se envíen a rutas fuera de San Salvador incluso, ¿verdad? Allá mencionaba usted una cosa muy importante. Podría ser, aquí mismo en San Salvador hay necesidades no satisfechas, pero puede ser en otros lugares que hay necesidades no satisfechas y que sean estos transportistas los que tengan la primacía o el privilegio de que se les dé esa oportunidad para compensarles. Ese puede ser un tema. Pero por el otro lado, digamos, puede ser que ellos tengan dentro del proyecto un plan ya definido, pero como no lo conocemos, no lo podemos todavía vender nosotros. Eso es lo que estamos pidiendo, conocerlo, porque a lo mejor al tener información, nosotros que tenemos la experiencia podemos dar aportes para mejorar ese proyecto. Vamos a hacer una nueva pausa, ya regresamos. Una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Gracias por seguir con nosotros a través de la prensagráfica.com. Don Rodrigo, quisiera preguntarle cómo está el lobby político. Ya hemos visto que ha tenido cierto efecto con el tema de la promesa que han hecho de que no van a derogar el decreto para el tema de la reducción del subsidio. Pero, ¿cómo están las relaciones con los partidos políticos? Porque los transportistas solían ser un sector muy fuerte para los políticos, sobre todo en el tema de movilización de votantes el día de las elecciones. Cosa que se va a ver un poco más difícil cuando, o sea, para ustedes como transportistas, de mantener cuando se implemente a nivel nacional el tema del voto residencial. Sí, fíjese que nosotros nos hemos abocado a la Asamblea Legislativa, a las diferentes fracciones, al ver la posición del presidente, es decir, que nos salió con esta situación de reducción del subsidio, cuando estamos viendo otras alternativas. Entonces, las reuniones han sido bien importantes, bien interesantes, y hemos estado platicando, por ejemplo, con el Frente ya en 2 oportunidades. Son reuniones bastante largas y de bastante profundidad, y hablar de cosas estratégicas, porque ellos piensan, igual que Arena, de que debe de haber una solución integral. De estas cosas que hemos estado hablando, Luis, tal vez con ellos no lo he hablado con la profundidad que lo he hecho con usted, pero por ejemplo con Arena ellos mencionan que si llega el presidente Funes con esa propuesta de reducción, le van a pedir que para ver eso, primero quieren ver un plan de desarrollo integral del transporte y discutir eso antes de discutir la reducción, porque ellos no quieren ver quebradas a las empresas de transporte colectivo. Esas fueron las palabras de personeros o diputados de la fracción de Arena. Igualmente lo ha hecho el Frente,
queremos felicitarlos a ambos partidos que han dicho no podemos nosotros solo partir con una medida aislada donde van a quebrar empresas sin verle cuáles son las alternativas para salir adelante. De igual manera lo ha hecho Ghana. Entonces, y el CN también. Entonces estamos bastante contentos porque ellos están hablando de que es necesario buscarle una salida al transporte colectivo y no solo buscar medidas que vengan a afectar. ¿Y en alguna medida ha habido alguna negociación de parte del Frente para poder darle estatus preferencial a través del Albapetróleo? O sea, todos sabemos de que el Albapetróleo está ligada al Frente y que ha crecido bastante en la distribución, pero no sé si ellos tienen alguna línea especial que les haya ofrecido a los transportistas para diésel, por ejemplo. Fíjese qué buen punto el que está tocando usted, porque nosotros lo planteamos y lo llevamos en un pliego de propuestas que le llevamos a ellos, ¿va? Y ese punto está, porque no conocemos mucho, pero lo que se nos ha dicho, pero sí quisiéramos conocer, es de que en este plan, este proyecto de Petrocaribe, no estamos hablando de ALBA, del ALBA que tiene el componente presidente militar Chávez, incluso, sino que estamos hablando directamente de lo que es combustible Petrocaribe, porque ahí hay una ventaja doble, Luis, y es la siguiente, que por un lado sabemos que el país, el gobierno, tiene problemas de caja, y no solo de caja general, de caja chica, de la liquidez inmediata, ¿va? Entonces, esa es una situación, pero el otro problema es de los combustibles y de los altos precios versus las tarifas de transporte colectivo. Si no quieren que se le aumente la tarifa a los usuarios y por el otro lado tienen el problema de los subsidios, entonces con este proyecto de largo plazo, en donde parece que solo el 50% le cobran, el otro 50%, 40 y 60. 40 y 60, corrijo, 40 y 60, entonces hay un espacio para la administración financiera de esta crisis del gobierno, pero a la vez sale del problema del transporte colectivo también, y entonces nos permite ver el largo plazo. Así lo hemos planteado, está ese tema y gracias por acordarme. Pero no ha habido, digamos, alguna oferta o solo se ha quedado a nivel de propuesta, no se ha negociado nada más al respecto de, por ejemplo, con lo que ya tiene instalado Albapetróleo, suplir o dar tarifas preferenciales a transportistas. Sí, es que dentro de ese tema hemos hablado de esas dos cosas que le dije, pero también se ha puesto en el tapete el precio tope al diésel. Porque, es decir, políticamente hay que manejarlo esto, aunque el tema es eminentemente técnico y económico. Ajá. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar el proyecto tiene una alta dosis, un alto componente político. Es decir, es de presidente a presidente, tiene que haber asamblea para aprobar esto, es un convenio de gobierno a gobierno, etcétera, etcétera. Pero como también estamos abordando un tema eminentemente económico o social también, porque el transporte colectivo tiene un impacto social, entonces puede allí mismo negociarse un precio preferencial para el diésel de transporte colectivo. Entonces, dentro de ese paquete cabe el financiamiento para la situación difícil de liquidez del Estado, que tiene el problema de caja chica. Estaríamos abordando la cuestión de tarifa versus compensación y que ninguna de las dos se puede abordar por la misma situación del país, entonces pongámosle precio tope al diésel. Sale una tercera de poner un precio preferencial al diésel. En lugar de hablar porque es otro tema que hemos planteado nosotros, que por qué no abordamos el IVA y algo otros impuestos que salen ahí alrededor de unos 75 centavos menos el galón al abordar esto, pero como también repercute en las arcas del Estado, entonces abordémoslo por el precio preferencial y nos olvidamos de los demás. Pero eso solo se ha hablado con el Frente, no con el Ejecutivo. Fíjese que solo lo hemos hablado, no, con Jato también, se ha hablado con Jato, se ha hablado con el Frente, y es cuestión de que ellos dos se pongan de acuerdo, ¿va? Porque parece que ahí ha habido una diferencia, pero en este momento de crisis creo que las diferencias deben de apartarse o soslayarse un poco y buscarle una salida al país, porque este es un tema de país. Bueno, don Rodrigo, se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias por venir, ha sido una plática muy amena, muy constructiva, hemos sabido algunas cosas muy interesantes.
Y nuevamente para otra invitación lo vamos a tener en cuenta y ojalá nos acepten. Muchas gracias por estar con nosotros. No, yo le agradezco, Luis, porque esta es una entrevista muy especial porque hemos abordado no solo las cosas así coyunturales y de choque, sino que hemos visto panorama de una visión estratégica, de un salto de calidad, de repensar el transporte colectivo y verlo como un tema de país. Bueno, otra vez muchas gracias por venir. Lo esperamos mañana a través de la prensagráfica.com y el canal 2595 en cable. Mañana vamos a tener la visita del fiscal general de la República, Romeo Barahona. Pase muy buen día.